¿Cómo interpretar una tabla de contingencia? En este videotutorial revisaremos los fundamentos para poder hacer una interpretación de una tabla de contingencia a partir del conteo de frecuencias absolutas y relativas. Las tablas de contingencia, también llamadas tablas cruzadas, constituyen un recurso bastante utilizado en el análisis de datos de investigaciones en salud, para evaluar si existe asociación entre variables categóricas. ¿Qué es una tabla de contingencia? Una tabla de contingencia es un arreglo de filas y columnas, que consiste en conteos cruzados, es decir, contar cuántos individuos cumplen simultáneamente dos condiciones. Por ejemplo, presentar una enfermedad crónica como la diabetes, a la vez que se padece de un cuadro severo de una enfermedad aguda como lo es el caso del COVID-19. Debemos de situar la variable dependiente y la variable independiente de acuerdo a una convención epidemiológica. Desde el punto de vista matemático, estadístico, eso no es importante. Pero desde el punto de vista del diseño de la investigación, nos hará realizar una interpretación más sencilla de estas tablas de contingencia. En las columnas, según esta convención, vamos a situar la variable independiente o variable respuesta. Por ejemplo, la presencia de una enfermedad. Es decir, en las columnas estarán los enfermos en una columna, los sanos en otra columna. Y en las filas vamos a situar los grupos de comparación que corresponden a la variable independiente. Por ejemplo, el grupo en el que se supone que existe un mayor riesgo de presentar esa enfermedad y aquel otro grupo en el que se supone que va a haber menor riesgo de presentarla. Aquí tenemos un esquema en el cual estamos situando en las columnas a la variable dependiente y en las filas a la variable independiente. En la primera columna situamos la enfermedad, es decir, cuando está presente la variable dependiente. Y en la segunda columna, por lo tanto, cuando está ausente ese evento de interés. Lo mismo hacemos para las filas. Cuando está presente aquella condición que implica mayor riesgo, eso va a estar en la primera fila y el menor riesgo en la segunda fila. De esa manera podemos ubicar a través de esa nomenclatura A, B, C y D como a las personas que tienen mayor riesgo de la enfermedad y que presentan la enfermedad. B, las personas que tienen mayor riesgo de la enfermedad pero que no la presentan. Y así con las siguientes celdas. Esta nomenclatura nos va a servir posteriormente para poder calcular estadísticos del tamaño del efecto, pero para esta charla, este video tutorial, las sumas de filas y de columnas en función del tipo de estudio que nos permitirán calcular porcentajes, y esos porcentajes son en los que nos vamos a situar. ¿Y por qué los porcentajes? Estas tablas deberían de presentar, además de esas frecuencias absolutas, los porcentajes o frecuencias relativas. Esto se debe de realizar de esta manera porque cuando hacemos comparaciones entre grupos, ya sea de sanos y enfermos o de personas con mayor y menor riesgo de presentar la enfermedad, esos grupos podrían no ser del mismo tamaño. Si no son exactamente del mismo tamaño, la interpretación no va a ser adecuada a través de conteos, como usualmente suele ocurrir en esos libros de estadística donde nos presentan simplemente las frecuencias absolutas. Debemos de trabajar con los porcentajes generalmente. Y esos porcentajes se van a calcular ya sea por filas o por columnas, dependiendo del diseño epidemiológico que vayamos a utilizar. Los diseños epidemiológicos analíticos son aquellas investigaciones en las cuales estamos haciendo asociación entre variables, identificando factores de riesgo, identificando causas. En primer lugar tenemos los estudios transversales analíticos, que evalúan de forma simultánea las variables dependientes e independientes. En esto solo se habla de asociación estadística. Luego están los estudios de casos y controles, en los cuales se compara un grupo de enfermos frente a un grupo de no enfermos. En ellos se va a evaluar en ambos grupos la frecuencia de la exposición a determinados eventos o características de interés. Por lo tanto, en estos estudios podemos identificar factores de riesgo y factores protectores.
Hay una temporalidad que separa a la exposición de la enfermedad. Y entonces por eso podemos evaluar factores de riesgo en estos estudios. Luego están los estudios de cohortes, que consisten en dar seguimiento a 2 o más grupos de pacientes que varían entre sí según estén o no expuestos a eventos o características de interés desde el inicio del estudio. Los pacientes van a estar al inicio expuestos o no expuestos a esos factores particulares. Y en el futuro se va a determinar si desarrollan o no la enfermedad. En esos estudios se pueden evaluar las causas. Estas 3 modalidades de diseños de investigación analítica presentan diferentes formas de hacer una interpretación de las tablas de contingencia correspondientes a los resultados que se presentan. Por ejemplo, en los estudios transversales analíticos y de cohortes, los porcentajes van a ser calculados por filas, mientras que en los estudios de casos y controles se calcularán por columnas. Si tenemos aquí un estudio ya sea analítico o de cohortes, vemos que A más B es la suma de las celdas A y B y C más D la suma de las celdas C y D. Es así que los porcentajes los vamos a representar de esa manera. El porcentaje de la celda A es A dividido la suma de A más B. El porcentaje de la celda B es B dividido la suma de A más B. Esto lo vamos a hacer ya que las preguntas que nos hacemos en estos diferentes estudios son diferentes. Por ejemplo, en los estudios transversales analíticos y de cohortes nos hacemos la siguiente pregunta. Del total de personas en un grupo particular, ¿cuántos tienen la enfermedad? Es decir, del total de expuestos, ¿cuántos tienen la enfermedad? Por ejemplo, de un total de 100 pacientes con diabetes, ¿en cuántos de ellos podemos encontrar evidencia de daño renal agudo? Siendo el daño renal agudo la variable dependiente. Ahora, en los estudios de casos y controles, lo que vamos a preguntarnos corresponde a algo que se puede responder a través del cálculo de frecuencias con porcentajes de columnas. En el grupo de casos, por ejemplo, ¿cuántas personas estuvieron expuestas en el pasado a un determinado factor de riesgo? Y es así que el grupo de casos corresponde a la suma de A más C. ¿Cuántos de ellos estuvieron expuestos? ¿Cuántos de ellos estaban situados en esta celda? Y para calcular ese porcentaje haremos el conteo absoluto de A dividido la suma de esa columna, es decir, A más C. Por ejemplo, una pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuántas personas estuvieron expuestas en el pasado a un factor de riesgo particular en el grupo de enfermos? Viendo ya esta fundamentación teórica podemos desarrollar estos ejemplos. Vamos a hacer ejemplos de cada una de las modalidades de diseño de investigación epidemiológica de las que hemos hablado. Aquí tenemos una tabla de contingencia de un estudio transversal analítico, asociación entre Demodex y acné vulgar. Es un estudio transversal analítico. A la vez que se evalúan las manifestaciones clínicas del acné vulgar, se hace un estudio de biopsia de piel para determinar si está presente el Demodex y en qué cantidades. Para simplificar este análisis, se dividieron esos resultados en 2 grupos. Aquellos que tenían una presentación negativa o leve de la presencia de este ácaro y aquellos que lo tenían o se encontraban en esa biopsia de piel en cantidades moderadas o graves. Es así que al estar hablando de un estudio transversal analítico, como hemos dicho, los porcentajes van a ser calculados a través de la suma de filas. Esto que sería A y B. Vamos a tener aquí la suma de A más B. Y por lo tanto, este porcentaje se obtuvo dividiendo 10 dentro de 10 más 4, o sea, 10 dentro de 14. Es así que en el grupo que tiene presencia de Demodex moderado o grave, el 75% de ellos presentan acné vulgar
y en el grupo que tiene Demodex negativo o leve, solo el 44.2% presentan acné vulgar. Vemos que este posiblemente sí sea un factor que aumenta la probabilidad de que aparezca el acné vulgar, porque cuando estas personas tienen Demodex moderado o grave, su prevalencia de acné vulgar es más alta que cuando las personas tienen una presencia negativa o leve de ese ácaro. Ahora vamos a ver un ejemplo para estudios de casos y controles. En esta tabla de contingencia estamos evaluando la asociación entre bajo peso de la gestante durante el control prenatal y el parto prematuro, siendo la variable parto prematuro la variable dependiente. Aquí la vamos a situar. Parto prematuro. Estas son mujeres que tuvieron un bebé y el parto fue prematuro. Y estas son mujeres que no tuvieron un parto prematuro. Ahí están las dos columnas. Como dijimos, en los estudios de casos y controles los porcentajes se van a calcular por columnas. Sumamos estos valores por columna y cualquiera de estas celdas las dividimos dentro de su total de columna. De esa manera, la interpretación de una tabla de casos y controles la vamos a hacer por columnas. Del total de mujeres que tuvieron un parto pretérmino, el 51% tenían bajo peso en el primer control prenatal. Por otro lado, de aquellas mujeres que no tuvieron un parto prematuro, solo el 32.8% tenían bajo peso durante el control prenatal. Estos valores de 51.4 contra 32.8 nos están diciendo que la exposición al posible factor de riesgo, que sería bajo peso de la madre durante el control prenatal, es superior en el grupo de madres que tuvieron niños de forma prematura. Finalmente vamos a ver un ejemplo de un estudio de cohortes. En este estudio de cohortes se está realizando la asociación entre trombocitopenia al ingreso en una unidad de cuidados intensivos y letalidad en pacientes con sepsis o choque séptico. La variable de respuesta es letalidad, siempre situada en las columnas. Pero recordemos que en los estudios de cohortes los porcentajes se calculan por filas y las comparaciones por lo tanto van a ser por filas. Aquí estamos hablando de un evento incidente, un evento nuevo. En los estudios de transversales analíticos hablábamos de un evento prevalente. Es así que del total de personas que ingresaron a una unidad de cuidados intensivos y que tenían sepsis o choque séptico, el 75% falleció por sepsis. Mientras que del total de pacientes con sepsis o choque séptico que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos y no presentaban trombocitopenia, o sea, un recuento bajo de plaquetas, solo el 29% falleció. Ese 75 frente a 29 nos está diciendo que las personas que presentaban trombocitopenia al ingreso tienen un mayor riesgo de morir en comparación a los que no presentaban trombocitopenia al ingreso. Con esto podemos ver que una interpretación de una tabla de contingencia de forma primaria se puede realizar solamente a través de sus frecuencias relativas. No necesitamos un cálculo de chi cuadrado ni de un estimador del tamaño del efecto para llegar a una conclusión básica, como saber si estas variables están asociadas. En siguientes videos vamos a ver esas estrategias para calcular las pruebas estadísticas inferenciales correspondientes a estas tablas de contingencia y sus correspondientes estimadores del tamaño del efecto.